Alcalosis respiratoria es un trastorno ácido-base que se caracteriza por la presencia de un pH arterial mayor de 7.45 o en un pH arterial entre 7.41 a 7.45 debido a una disminución de la presión parcial arterial de dióxido de carbono, con una respuesta secundaria o compensadora manifestada por una disminución variable de la concentración de bicarbonato. Se clasifica en aguda o crónica, de acuerdo con el valor de pH. La alcalosis respiratoria aguda se define como un pH mayor de 7.45 asociada con un valor de dióxido de carbono menor de 35 miligramos de mercurio, y la alcalosis respiratoria crónica con un pH entre 7.41 a 7.45 y un valor de dióxido de carbono menor de 35 miligramos de mercurio. Órganos involucrados en la alcalosis respiratoria. Están los pulmones y los riñones. Sustancias involucradas: dióxido de carbono, bicarbonato y pH. Les voy a hablar acerca de la causa, signos y síntomas de la alcalosis respiratoria. Las alcalosis consisten en un exceso de alcalinidad sanguínea causado por la presencia de demasiado bicarbonato o por una carencia de ácido en la sangre, lo que conocemos como la alcalosis metabólica. También por la concentración baja de dióxido de carbono en la sangre a consecuencia ya sea de una respiración muy rápida o profunda, hiperventilación, y esto es lo que se conoce como la alcalosis respiratoria. Dentro de los signos que nosotros podemos identificar dependen de la velocidad del descenso del dióxido de carbono. La alcalosis respiratoria aguda pueden causar mareo, confusiones, parestesia, es decir, sensación de hormigueo ya sea en manos y piernas, periféricas son periorales, es decir, alrededor de la boca. Puede producir también calambres y síncopes. Se cree que el mecanismo de producción de estos trastornos es el cambio del flujo sanguíneo y del pH cerebral. En ocasiones, la taquipnea y la hiperpnea es el único signo en los casos más graves y puede producirse un espasmo carpopedio debido a una disminución de niveles de calcio ionizado en la sangre. Este ingresa en las células y se cambia por unión de hidrógeno. En general, las alcalosis respiratorias crónicas son asintomáticas, es decir, no producen signos que sean distintivos. Otra de las causas que se pueden encontrar para la disminución o descenso es cuando se pierde demasiado ácido o cuando se gana demasiada base, a lo que se le conoce como la alcalosis metabólica. Si la concentración de bicarbonato en la sangre es excesivamente alta, hay una pérdida de ácido de la sangre o un bajo nivel de dióxido de carbono en la sangre sobrepasa los sistemas de control ácido-base del cuerpo y la sangre se vuelve alcalina. Entonces la alcalosis se clasifica en función de su causa primaria, como lo son metabólico y respiratorio. Entonces, dentro de la alcalosis metabólica podemos encontrar, por ejemplo, que puede ser causada cuando hay una pérdida de ácido del estómago, cuando los vómitos persisten durante mucho tiempo, o cuando se aspira el ácido del estómago a través de una sonda. Esto sucede mucho en los hospitales. En casos excepcionales, la alcalosis metabólica es el resultado de ingerir demasiadas sustancias alcalinas, como por ejemplo el bicarbonato.
también puede ser consecuencia de una pérdida excesiva de líquidos de electrolitos como lo son el sodio y el potasio, que afectan la capacidad renal para mantener el equilibrio ácido-base en la sangre. Por ejemplo, cuando hay una carencia de potasio lo suficientemente grave como para provocar una alcalosis metabólica, puede deberse a la hiperactividad de la glándula suprarrenal, por ejemplo, o a la ingesta de diuréticos, por ejemplo, las furosemidas o ácido etacrínico. Bueno, vamos a hablar sobre las causas y razones de las manifestaciones que se presentan en la alcalosis respiratoria. Entonces, causas y razones de las manifestaciones. Los signos y síntomas de la alcalosis respiratoria, además de los propios de la enfermedad base desencadenante, incluye la hiperexcitabilidad en el sistema nervioso central, la hipocalmia aguda, la insuficiencia cardíaca como las principales causas y razones a la hora de manifestarse esto en el cuerpo. Entonces, la hiperexcitabilidad en el sistema nervioso central. Esto tanto por efectos intrínsecos de la alcalosis, en este existe una reducción del flujo sanguíneo cerebral y un aumento de la excitabilidad membranal. Por aumento a la unión del calcio ionizado que se presenta en la albumina, lo cual esto genera síntomas de hipocalcemia. Ahora, en la hipocalmia aguda también tenemos que esta condiciona una disminución del flujo sanguíneo cerebral hasta en un 50% en la persona, lo cual contribuye a las manifestaciones neurológicas, aunque en general la hipocalmia aguda no genera ninguna clase de manifestación cardiovascular seria. Estos pueden presentarse taquiarritmias, tanto supraventriculares como ventriculares en el paciente. En la insuficiencia cardíaca encontramos que esto es una afección crónica que provoca en el corazón, lo cual genera o evita que la persona no se le bombee la sangre de una manera eficiente. Ahora vamos con las causas y razones que se presentan en la estimulación del centro respiratorio. Bueno, estas condiciones estimulan una hiperventilación del paciente. Lo que ocasiona el trastorno es por el exceso de inspiración de oxígeno. Estas se representan o se manifiestan más con la ansiedad y la histeria. Como sabemos, la ansiedad es algo que nos ocasiona preocupación y miedo intenso. Esto en la persona se vuelve excesivo y continuo en algunas acciones que ejecutamos en nuestra vida cotidiana. Como sabemos, algunos síntomas principales es que nos puede producir taticardia, respiración agitada, sudoración, entre otros. En la histeria, esto es un tipo de enfermedad nerviosa que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales, que estas pueden ir acompañadas por convulsiones, parálisis y sofocaciones. Ahora vamos por las causas y razones que se presentan en la estimulación de los mecareceptores. Estas ocasionan un estímulo excesivo de los receptores, impidiendo así una respiración adecuada para la persona. Esto se presenta bastante en las enfermedades de neumonía, en la asma, en el tromboembolismo, en el edema pulmonar o enfermedades intersticiales. En la neumonía sabemos que esto es una infección que inflama los sacos aéreos de los pulmones y estos se llenan de líquidos o pus, lo que provoca a la persona tos con flema, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Como se observa aquí en la imagen, en la parte de arriba tenemos unos alvéolos totalmente sanos y en la parte de abajo tenemos unos alvéolos con neumonía. Como se observa, tiene algo de pus, líquido en ellos. Ahora, con el asma, esto es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen, lo cual hace que presente dificultad para respirar en la persona. En esta imagen tenemos unos bronquiolos de una persona sana normales y en la parte de acá tenemos unos bronquiolos asmáticos. Como se observa, esto lo que hace es disminuir el paso del oxígeno y por eso se le dificulta a la persona para respirar. Ahora, vamos con el tromboembolismo.
Esto es una afección en la que una o más arterias de los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo. Como se observa aquí en la imagen, en una de las arterias hay un taponamiento por el coágulo sanguíneo. Ahora vamos con el edema pulmonar. Esto es ocasionado por el exceso de líquido retenido en los pulmones y también pues generalmente por una enfermedad del corazón. Aquí se observa una imagen de una persona que tiene edema pulmonar y como se ve tiene retención de líquidos en los pulmones. Por último vamos con las enfermedades intersticiales, que esto es un conjunto de enfermedades que provocan la formación gradual de cicatrices en el tejido del pulmón de la persona. Ahora vamos por las causas y razones que se presentan en la estimulación de los quimiorreceptores, los cuales afectan el aórtico y el carotideo. Estas son provocadas por la disminución del hidrógeno circulante en el cuerpo y la presión del dióxido de carbono. Algunos factores que provocan esto, que influyen en esta estimulación, son la hipoxemia, la hipotensión, la anemia grave, la ventilación excesiva y por último la resistencia a altas altitudes como las principales consecuencias. Alteraciones del pH. Bueno, pues primero tenemos que definir qué es el pH. Las siglas pH significan potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. Como tal, la medición del pH. Bueno, este pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, es decir, una mayor concentración de hidrogeniones, y las alcalinas más conocidas como bases, que estas tienen una menor concentración de iones de hidrógeno en las sustancias. Bueno, la escala del pH va de 0 a 14, como tal, la escala de pH ácido sería del 0, principalmente antes del 7, y del 7 al 14 sería alcalino, pero resulta que tenemos también que tener en cuenta que existe un pH neutro, que varía entre los 6 y pico y los 7. Para hablar sobre una alteración del pH se tiene que entender antes en qué consiste el equilibrio ácido-base. Los procesos metabólicos intracelulares producen ácidos, es decir, sustancias capaces de liberar iones de hidrógeno, oxidación por los hidratos de carbono y las grasas. De igual manera, se forman sustancias capaces de aceptar iones de hidrógeno llamadas bases, de lo que resulta la existencia de un justo equilibrio entre la producción de unos ácidos y otras bases, lo que permite un estado normal de neutralidad de los líquidos corporales. Las desviaciones de la normalidad del pH pueden ser hacia la acidosis o hacia la alcalosis. Tanto una como otra pueden depender de variaciones del bicarbonato o de la presión parcial del dióxido de carbono. En el primer caso, el trastorno se califica como metabólico y en el segundo se clasifica como respiratorio. La normalidad puede estar compensada o descompensada. Lo primero, cuando los sistemas controladores del pH no afectados por la causa del trastorno consiguen que se mantenga el pH dentro de los límites normales. Y lo segundo, cuando no lo logran por haber sido desbordados. Las consecuencias de la alteración del equilibrio ácido-base son la alteración de la distribución de los iones en los espacios intra y extracelular, lo que modifica la actividad de numerosas enzimas. Se producen cambios estructurales en las macromoléculas y alteraciones en equilibrios químicos. Existen unos sistemas de compensación inmediatos que se denomina amortiguación y que se produce en segundos. Posteriormente entra en funcionamiento el sistema de compensación pulmonar, cuya acción se produce en horas, y finalmente se produce la compensación renal, que puede tardar varios días en corregir la sobrecarga. La clasificación de la alteración del pH y sus principales causas. Existen dos grandes clasificaciones, que son la acidosis y la alcalosis. La acidosis es una afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos del cuerpo. Esta ocurre cuando el ácido se acumula o cuando la base del bicarbonato se pierde. Los riñones y los pulmones son los encargados de mantener el equilibrio del nivel de pH apropiado
de químicos llamados ácidos o bases en el cuerpo. La acidosis se clasifica en acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Esta se presenta cuando hay demasiado ácido como el dióxido de carbono en el cuerpo. Este tipo de acidosis generalmente se presenta cuando el cuerpo es incapaz de eliminar suficiente dióxido de carbono del organismo a través de la respiración. Otros nombres que recibe este tipo de acidosis es la acidosis hipercápnica y la acidosis por dióxido de carbono, y se presenta por las siguientes causas. Esta se desarrolla cuando se produce demasiado ácido en el cuerpo. También puede ocurrir cuando los riñones no pueden eliminar el suficiente ácido del organismo y se presentan varios tipos de acidosis metabólica. Los síntomas de la acidosis metabólica dependen de la enfermedad o la afección subyacente. La acidosis metabólica en sí causa respiración rápida y también se puede presentar confusión o letargo. La acidosis metabólica grave puede llevar a producir un shock e incluso la muerte. Los síntomas de la acidosis respiratoria pueden llegar a incluir confusión, fatiga, letargo, dificultad respiratoria y somnolencia. La alcalosis es una afectación provocada por el exceso de base en los líquidos del cuerpo. Bueno, los riñones y los pulmones como tal mantienen el equilibrio apropiado, o sea, el nivel de pH adecuado de químicos llamados ácidos y bases en el cuerpo. La disminución del nivel de dióxido de carbono, más conocido como ácido, o un aumento del nivel del bicarbonato, una base, hace que el cuerpo esté demasiado alcalino. Bueno, a esta afectación se le llama alcalosis. Y como tal, hay diferentes tipos de alcalosis que los voy a describir a continuación. Tenemos la alcalosis respiratoria, la cual es ocasionada como tal por tener un nivel bajo de dióxido de carbono en la sangre. Bueno, esto puede ocurrir por diferentes formas. Las principales es por la fiebre, por estar expuesto como tal a grandes alturas, la falta de oxígeno, las enfermedades hepáticas, las enfermedades pulmonares que tal como llevan a la persona a respirar muchísimo más rápido, lo que conocemos comúnmente como hiperventilarse. También tenemos la intoxicación con el ácido acetilsalicílico, más conocido como el aspirín. También tenemos la alcalosis como tal metabólica, la cual es ocasionada por tener demasiado bicarbonato en nuestra sangre. Esto puede ocurrir debido a ciertas enfermedades como tal renales que sufre la persona. También tenemos la alcalosis hipoclorémica, la cual es causada por una carencia externa o una pérdida de cloruro, como puede ocurrir como tal cuando la persona tiene un vómito muy prolongado. También tenemos la alcalosis hipocalcémica, la cual es ocasionada por la respuesta ante el riñón a una carencia externa o una pérdida como tal de potasio. Y esto puede ocurrir por tomar como tal ciertos diuréticos. Por último, tenemos la alcalosis compensada, la cual se presenta cuando el cuerpo retoma el equilibrio ácido-base a casi lo normal de los casos de alcalosis, pero como tal estos niveles de bicarbonato y dióxido de carbono permanecen anormales aun cuando la persona esté como tal en un tratamiento. Signos y síntomas. Bueno, los síntomas de la alcalosis pueden incluir cualquiera de los siguientes. Estos son como los más comunes o principales. Tenemos la confusión, el temblor de las manos, el mareo, las contracciones musculares, las náuseas o los vómitos. Tenemos también el entumecimiento u hormigueo de las manos, caras o pies. También por último tenemos los espasmos musculares como tal muy prolongados, lo que se conoce como tetania. Bueno, también como tal hay posibles complicaciones. Bueno, sin un tratamiento o con tratamiento como tal inapropiado, las complicaciones pueden ser las siguientes. Tenemos la arritmia, que es el ritmo cardíaco muy rápido, muy lento o irregular. También tenemos el coma y por último también tenemos el desequilibrio de electrolitos, como el nivel bajo de potasio. Importancia en la ingeniería biomédica.
Bueno, la importancia en la ingeniería biomédica está relacionada principalmente pues a los equipos médicos en lo que se realizan las valoraciones y monitoreos pues dependiendo del caso que tenga el paciente, es decir, ya sea alcalosis o acidosis y asimismo la subclasificación la cual ya sea metabólica o respiratoria. En los principales equipos médicos tenemos como tal los respiradores mecánicos, el monitor de signos vitales, y pues dependiendo de qué tan avanzada como tal esté esta afección, pues se puede llegar a utilizar pues el equipo de rayos X.